días, hermanos. Quiero que por favor, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Vamos a leer desde el verso 2 al verso 7. Apocalipsis 20, del verso 2 al 20 al 7. La Biblia dice así en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 2 al 20, perdón, al 7. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. 2. Y después de ser atado, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 3. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, hasta allá lo vamos a dejar. Satanás será suelto de su prisión. Vamos a hacer, hermanos, un repaso. Vamos a recordar, vamos a revisar este tema, porque ya lo hemos visto antes. Pero es que en la televisión el día domingo pasado salió una mujer predicando y dijo lo siguiente. Eso espero haber entendido, o así lo entendí. Ella dijo: de cómo nos vaya en el milenio, así nos irá en la vida eterna. Y esa es la mitad de la verdad. Eso no es entonces del todo cierto. La mitad de la verdad es la mitad de la mentira. La Biblia no dice así. La Biblia dice que en el milenio estarán los escogidos. O sea, si usted aceptó a Cristo ahora, usted estará en el milenio. 1000 años. 1000 años. Y esta debe ser una bendición para todo aquel que ya creyó. Porque hay muchas personas que creyeron, pero no les alcanzó el tiempo para hacer muchas cosas, por muchas razones. Y entonces, ese nada más es una ventaja. Puede haber otras que no he puesto a pensarlas. Puede haber otras. Y es que Dios va a estar aquí en la tierra, Jesucristo mismo, durante 1000 años. Satanás será atado y después será desatado. Así que los que ya creyeron serán resucitados, y esto lo vamos a ver más adelante. Estaremos con el Señor 1000 años. Nadie ha vivido 1000 años, ni el que más vivió en el Génesis, que es Matusalén, 967 años. No llegó a vivir 1000 años. Pero la Biblia dice que estaremos con el Señor 1000 años. Y a sus apóstoles les dijo que se sentarían cada uno en los tronos para juzgar al pueblo de Israel. Así que, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, porque nos permite, Señor, revisar este tema
de los 1000 años. En tus manos ponemos esta palabra y te rogamos que tú la bendigas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. Así que el reino milenial, 1000 años. Acabamos de leer en Apocalipsis que esta palabra o esta expresión 1000 años, el apóstol Juan la escribe 6 veces. Y dice aquí, el reino milenial es un periodo que, como lo indica su nombre, es de 1000 años, en el que se cumplirán aquellas profecías bíblicas que no se cumplieron cuando Cristo estuvo en la tierra por primera vez. Apocalipsis del 2 al 7, en su capítulo 20, 6 veces menciona que el reino milenial durará 1000 años. La Biblia dice que cuando Cristo regrese a la tierra, se establecerá como rey en Jerusalén y se sentará en el trono de David. Y toda esta escritura, hermanos, es literal. Aquí no hay ninguna metáfora. Solamente podemos interpretar la Biblia de un modo literal o de un modo metafórico. Aquí no hay ninguna figura. No hay ningún símil. No hay ninguna figura de dicción. Es tal como dice la escritura. Literal. Apocalipsis 2, capítulo 20, hasta el verso 7, menciona 6 veces este evento. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese a la tierra, se establecerá como rey en Jerusalén y se sentará en el trono de David, su padre. Yo recuerdo que hay una parte de la Biblia que dice, creo que está en Salmos, el rey David escribe, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor Jesús les pregunta a los judíos, ¿de quién está hablando David? ¿Cómo pues entonces David dice, Señor? ¿A quién se refería? Pues está refiriendo, hermanos, nada más y nada menos que al Señor, el Señor Jesús. Vamos a ver entonces, hermanos, para completar esta idea, vamos a ver qué dice Lucas. Lucas, capítulo 1, versos 32 al 33. Lucas, capítulo 1, versos 32 y 33. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Él y su reino no tendrá fin. Esta profecía, hermanos, no se cumplió del todo. Vino el Señor en forma humana, nació como cualquier persona y fue muerto, hizo su ministerio, fue muerto, resucitó y ascendió. Y hasta ahí. Pero la Biblia dice que se sentará en el trono de David, su padre, según la genealogía, de un modo terrenal. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por supuesto, hermanos, en el tiempo del milenio, se irán naciendo, la gente se seguirá multiplicando. Siempre habrá pecado, siempre habrán pecadores, habrá gente siempre desobediente. Pero los que ya fuimos escogidos, los que ya aceptamos el nombre de Jesucristo, ahí estaremos. De esos no habla mucho, pero hermanos, esta profecía, la que acabamos de leer, se cumplió cuando el Señor estuvo por primera vez en la tierra, pero no se cumplió completa. Entonces falta una parte por cumplirse, que va a ser el milenio. Los pactos incondicionales demandan un retorno físico y literal de Cristo para establecer su reino. O sea, Cristo va a regresar físicamente y le veremos.
Ahora sí, tal cual es. Así que, hermanos, esta es una promesa que tiene su cumplimiento y debería ser un acicate, debería ser, hermanos, algo que estemos siempre esperando. Porque, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Si morimos igual que mueren los gentiles, ninguna. No habría ninguna diferencia, entonces, ¿para qué hemos creído? Pues como dicen los testigos de Jehová, la aniquilación, se acabó todo. Pero no es verdad. La Biblia y el Señor Jesús lo dice claramente, que vendrá como ladrón en la noche, sin aviso. El pacto abrahámico prometió una tierra para Israel, una posteridad, un gobernante y una bendición espiritual. Eso fue lo que le prometió Dios a Abraham. Y tampoco se ha cumplido. Entonces, ¿cómo puede cumplirse? Si el Señor vino, sufrió, resucitó y se fue. Vamos a ver qué dice Génesis 12. Génesis 12. Hermanos, ustedes me encuentran, este servidor, por favor, lean. Génesis 12, del 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, esta profecía, esta promesa se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido. Se ha cumplido por la mitad o por un tanto. Israel está donde Dios le prometió. Pero en Israel no son benditas todas las familias de la tierra. Israel sufre un acoso y una guerra constante. Israel no tiene una comunicación con Dios, no tiene una relación. Entonces tampoco se ha cumplido. Así que estamos esperando nosotros, hermanos, que esto tome una forma real, tangible. Y por eso, hermanos, es necesario estar pendientes de esta gran promesa. O sea, los que estemos aquí, los que muramos antes de este evento, seremos resucitados y estaremos con el Señor. Siempre, como dice el apóstol Pablo. Cuando el Señor resucitó en aquella ocasión, dice la Escritura que los sepulcros fueron abiertos y mucha gente resucitó. La Biblia ya no dice más qué fue de esa gente. Porque Lázaro murió y fue resucitado. Pero Lázaro tuvo que morir por segunda vez y otra vez tuvo que ser puesto en un sepulcro. Pero aquellos justos del Antiguo Testamento que resucitaron cuando el Señor Jesús estaba también siendo crucificado, ¿a dónde se fueron? ¿Qué fue de ellos? La Biblia no dice más, pero pienso con algunas personas que estos hombres y mujeres tuvieron que haberse ido al cielo con el Señor, porque ellos estaban en el antiguo pacto y se estaba inaugurando el paraíso, ya no el seno de Abraham, ahora el reino de los cielos. El pacto palestino prometió a Israel una restauración de la tierra y su ocupación. Y eso tampoco ha sucedido tal como dice la Escritura, sino solamente en parte. Si vemos nosotros en Deuteronomio 30, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Deuteronomio 30, del 1 al 10. Y se verá que cuando hubiere venido sobre todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde tuvieras estado Jehová tu Dios, y te convirtieses a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos, a donde tú eres esparcido Jehová tu Dios. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, esta promesa tampoco se ha cumplido del todo. Porque dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero Israel, si se arrepintió, pues se arrepintió a medias, porque no se arrepintió delante de todas las naciones como Dios le está pidiendo, pues no tiene relaciones con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo y Jehová son el mismo. Entonces, Israel rechazó al Señor Jesucristo y cuando rechaza al Señor Jesucristo, él rechaza esta promesa. Así que todavía tampoco queda conclusa esta promesa. Por lo tanto, hermanos, nosotros que estamos aquí todavía, ¿a poco ya me llevo 45 minutos? ¿A qué horas empezamos? ¿A las 12 o a las 11? Como 11, 20. Entonces le descontamos. Tenemos toda la tarde, hermano. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, y ya vino sobre Israel todas estas cosas, los sacaron de su tierra, algo así, casi por 2000 años. En 1944-45 regresó a Israel y solamente tomó posesión geográfica de la tierra. Pero lo demás no ha sucedido. No se han arrepentido. No tienen una relación con Dios. Israel no tiene relaciones actualmente con el Señor. No sé cómo lo harán, yo nunca he entrado a una sinagoga. Vamos a ver qué dice el verso 4, dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Pero hay muchos desterrados todavía en todo el mundo. En México hay judíos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes, hasta en Sudamérica. Así que los judíos, hermanos, todavía están en todo el mundo. No están en su tierra, como cuando vino la maldición. En el año 70, cuando entró Tito, el general Tito, sí, Tito, y deshizo la tierra de Jerusalén, tanto que la trilló con sal, para que no volviera a darse las cosechas. Y así fue la maldición de Israel. Años después regresaron y todavía están en sus luchas con sus primos hermanos, los árabes, pero uno de los dos va a tener que perecer. Y ustedes saben cuál es. Voy a leer el verso 11, que dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Verso 14. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Todos lloraron, hermanos, pero de nada les sirvió. La maldición ya estaba en curso
el pueblo de Israel tuvo que salir hace más de 1900 años. Y en 1944, como dije antes, regresó el pueblo de Israel. Y desde entonces tienen luchas con sus primos, hermanos, porque dicen, esta tierra es nuestra, tú te fuiste y es mía. Eso dicen. Y ahí están las luchas. Y se les restaurará a su tierra bajo el gobierno de Cristo, según la promesa de Cristo. La Escritura habla acerca de las condiciones durante el milenio como un ambiente perfecto, tanto físico como espiritual. Así que, hermanos, entonces, en ese milenio, nosotros estaremos en paz completa, en abundancia completa de cuerpo y alma. Amén. Y, hermanos, si usted no está muy seguro de su salvación, es el momento que haga una decisión. Porque toda la Escritura, hermanos, tiene su cumplimiento. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, esas no van a pasar, hermanos. De ningún modo van a pasar. Y es que ya pasaron 2 años, puede decir alguien. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, y Pedro lo dice otra vez en sus cartas, porque para el Señor 1000 años son como un día, y un día son como un año. Entonces quiere decir que si el Señor Jesús se fue hace 2000 años, entonces ya pasaron 2 días. Nosotros contamos 2000 años, pero para el Señor son 2 días y probablemente unas horas. ¿Qué nos promete, hermanos, este reino milenial? Todo lo que anhelamos ahora. Paz en el alma, paz físicamente, trabajo, gozo, alegría, felicidad, seguridad, lo que ahora no hay. Si hay trabajo es poco. Si hay seguridad, más poco. Pero en el reino milenial, en ese tiempo, Dios nos promete que todo va a estar muy bien, porque Dios, en la persona de Jesucristo, estará reinando toda la tierra. Aquí no va a haber democracia, a ver quién vota por el tal partido. Aquí no. Vendrá Cristo y se instaurará. Y en ese tiempo, hermanos, el que cometa un pecado será castigado enseguida. Ya no habrá que esperar un tiempo, largo o corto. Habrá paz. Vamos a ver qué dice Miqueas 5, versos 1 al 2. Miqueas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Amós. Gracias. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gracias. Miren, hermanos, fue necesario citar este versículo, porque dice, y sus salidas, ¿de quién? Del Señor. Serán desde el principio de los días de la eternidad. Y eso tampoco se ha cumplido. El Señor se fue y regresará, dijo él, para siempre. ¿Dónde está el Señor? Usted ha pensado, ¿dónde está el Señor Jesucristo en este momento? Ahora, en este momento, mientras estamos aquí nosotros reunidos, y yo estoy hablando, ¿dónde está el Señor Jesús ahora? A la diestra del Padre. Como dice el rey David, dijo el Señor a mi Señor. Vamos a ver qué dice, el verso dice, pero los dejará hasta el tiempo
que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se le volverá con los hijos de Israel. Verso 4. Y estará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Estoy leyendo Miqueas 5, del 2 al 4. Esto es realmente, hermanos, el deseo de todo cristiano, ¿o no? Porque si no es su deseo, hermanos, pues entonces creo que no he nacido, ¿no? Pero yo sí deseo, hermano, la paz, la seguridad, el gozo, que no tenga yo que estar saliendo, aunque sé que Dios me protege, me guarda, aunque tengo presentes sus promesas, hermanos, este clima es de inseguridad. Y creo que seguirá así por mucho tiempo. Vamos a ver qué dice Isaías 61. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, el evangelista del Antiguo Testamento. Capítulo 61, versos 7 y 10. 61, versos 7 y 10. Es 61, 7 y 10. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra doble deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, abrasador del latrocinio, para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Hasta 9? Verso 10. Perdón. 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio de ataco, y como a novia adornada con sus joyas. Gracias. Como a novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Y eso tampoco se ha cumplido. Para el pueblo de Israel, nada de eso se ha cumplido. Israel tiene guerras constantes. Termina una para empezar la otra. Pero nosotros, hermanos, debemos estar pendientes de todas estas promesas y no se nos debe olvidar, hermanos, que nosotros estaremos aquí un milenio, aquí, sobre esta tierra, físicamente, seremos resucitados. Hermanos, ¿usted sabía que en la Biblia hay siete resurrecciones? Así como se las digo, 7 resurrecciones. Luego lo veremos. 7 resurrecciones. Allá hay una por ejemplo, de Lázaro. Pero Lázaro murió otra vez. ¿Se acuerdan del niño de la tsunamita? Que Eliseo lo resucitó. Habrá también, hermanos, confort, o sea, bienestar. Porque eso es lo que amamos nosotros, lo que deseamos como cristianos. Eso fue lo que nos prometió el Señor. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que debemos estar esperando siempre. No menos, hermanos. No menos de eso. Isaías 41 y 2. Isaías 41 y 2. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces con su tiempo, es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Gracias. O sea, hermanos, la consolación vendrá cuando ocurra esto. No antes. Ya ha pasado la pandemia, hermano, gracias a Dios, pero debemos de seguir cuidándonos.
Y hermanos, es el momento de decir, consolaos, consolaos, hermanos, porque ya no hay pandemia. Pero debemos de cuidarnos, hermanos, porque si no nos cuidamos, provocamos otra vez la... Aquellos que dicen, no, yo no me enfermo, no, yo no me enfermo. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Pablo dice que nos sometamos a las autoridades porque las autoridades fueron puestas por Dios. Y debemos obedecer. Porque un cristiano también se distingue por eso. Porque somos obedientes. Aunque no nos guste. La obediencia, hermanos, trae cosas buenas. Pero de la desobediencia, con sinceridad se lo digo, yo nunca he visto resultados buenos de una desobediencia. Nunca. En toda mi vida, hermanos. Nunca he visto que de la desobediencia salga lo bueno. Pero sí sale lo malo. De eso sí. Entonces, hermanos, consolados, consolados. Consolémonos, hermanos. No hay pandemia. Cuidémonos. Así que, hermanos, tendremos confort. Dios lo previó todo. Por eso la Biblia, hermanos, es un libro extraordinario, que no se contradice. Algunas personas dicen que se contradice, no es cierto. Algunas personas dicen, capítulo 7 de Mateo dice que no hay que juzgar. ¿Por qué? Porque dice el Señor que primero veamos porque con la vara con que medimos, con él seremos medidos. Pero en el otro capítulo 7 de Juan dice, juzgad con justo juicio. Entonces está contradiciendo, no, hermano, no hay contradicción. Nada más hay que leer el entorno y el momento en el cual el Señor lo dijo. Pero la Biblia no tiene ninguna contradicción, ninguna. La puede tener de apariencia para los que no leen bien. Eso sí pueden tener muchas contradicciones. Seguimos. No habrá pobreza. ¿Cuánta pobreza hay actualmente? Mucha. El gobierno no puede acabar con ella. Ningún gobierno de ningún país. Les da y les da y les da. No termina la pobreza. Y sigue la pobreza. Pero Amós, el profeta pastor Amós, dice, capítulo 9, versos 13 al 15. Capítulo 9 de Amós, versos 13 al 15. He aquí viene el día, dice Jehová, en que el que hará alcanzará, en que el que hará alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellas. Pues los 15, hermana, 15. pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios. Gracias. Por supuesto, hermanos, está por demás decirlo, esta promesa tampoco se ha cumplido. Cuando dice aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Significa, hermanos, que va a haber tanta cosecha que no se va a poder hacer todo al mismo tiempo, porque todo habrá en abundancia. Llegará el momento en que las fábricas ya no traigan más uvas. Apenas podemos destilar todo esto. Y así por el estilo en todo este proceso de este producto. Entonces, hermanos, por causa de esto no puede haber pobreza cuando hay abundancia de alimento, no puede haber pobreza. Entonces, ¿quiénes van a estar en el milenio? Como empecé contradiciendo a esta pastora o predicadora. Entonces, ¿quiénes estarán en el milenio? Nosotros, los salvos. No tenemos
que decir, como les fue en el milenio, así les va la vida eterna. No, porque nosotros ya hemos hecho una decisión. Nuestra vida está siendo consagrada, santificada, porque ya fue justificada, porque se pagó el precio y nosotros aceptamos ese precio, que fue la muerte del Señor Jesucristo como un cordero sin tacha, sin mancha, perfecto. Y nosotros lo aceptamos. Entonces, estamos exentos de aquello de cómo nos irá. Pues nos va a ir muy bien. Solamente que perseveremos en este camino. Nada más eso. Y lo haremos, hermano. Porque una vez que tengamos el sello del Espíritu Santo, nada ni nadie nos puede apartar de ese camino. Entonces, ¿quiénes son los que se apartan? Muy sencillo, el que nunca fue salvo, el que nunca aceptó la doctrina o que lo aceptó por encimita y pensó que estando sentado en la silla era suficiente. No, no es así. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, realmente nos estamos dando como cuando nos damos de ejército, de alta en el ejército. Viene el entrenamiento y vienen, ¿no?, las campañas y todo eso. En ese ejército estamos nosotros. Y no decimos ya me cansé. Y si decimos ya me cansé, Dios nos da su poder. El poder del Espíritu Santo que cada persona que ha creído lleva dentro de sí y lo lleva con los frutos del Espíritu Santo. De tal manera que cada fruto solamente lo tiene que usar. Y si usted no lo ha usado ahora, pues empieza a usarlos. Así de sencillo es. Sencillo. Quiere decir no difícil. Pero tampoco no es muy fácil, porque no es fácil. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. No son fáciles ejercerlas. Hay que tener voluntad para ejercerlo. Y entonces, hermanos, estaremos viendo que el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Los tenemos. Vamos a usarlos. Y Dios será exaltado a través de nuestro testimonio. Así que los salvos entrarán en el reino milenial. Vea que dice Mateo 25, 31 al 43. Mateo 25. Mateo 25, 31 al 43. ¿Ya no lo tiene? Por favor, hermanos, lean. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos sustento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti. Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto me hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitáis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que
que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, aquí está con lo que empezamos al principio. El Señor vendrá y apartará a unos de otros. Por eso, hermanos, cuando la Escritura dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos, porque ahí dice, habla de los hermanos. Fíjense que no habla de los gentiles. Dice, por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos, a mí lo hicisteis. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser la conducta del cristiano? Sobre todo en una comunidad como esta. Cuando un hermano tiene una necesidad y nosotros nos enteramos. Pues voy a orar por el hermano. Y ya, que Dios lo bendiga. Yo creo que no debe de ser así. Debemos solidarizarnos con ellos. Debemos ofrecer nuestra ayuda, por supuesto, en forma de oración, pero también en otras formas. Si tenemos, si podemos, hay que hacerlo. Si un hermano no tiene trabajo, hermanos, pues hay que ayudarlo. Si un hermano no tiene comida, pues hay que darle de comer. Entonces, el Señor toma en cuenta esta actitud. Bueno, cuando te vimos enfermo, forastero, en la cárcel, desnudo, por cuando lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. ¿Pero qué le dijo a los otros? Por cuando no lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí no lo hiciste. Entonces, a tu lugar. Así que, hermanos, solamente los salvos entrarán al reino de los cielos. Ahora bien, vamos a ver qué dice el Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Gracias. Gracias, hermano. Está bien, siga. El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Gracias. Pero vamos a leer todo el salmo completo, ¿no? Para tener una mejor idea. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora sí, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿Y quién es Jehová, hermanos? Jehová es el Señor Jesús. Así que, hermanos, ¿quién subirá al monte de Jehová? Nosotros, hermanos. ¿Quién tiene manos limpias? No porque seamos perfectos, hermanos, sino porque hemos aceptado el mensaje de salvación y nos hace justos delante de Dios. Probablemente delante de otras personas no somos justos, es lo más seguro. Pero delante de Dios estamos siendo, ya fuimos justificados a través de la muerte del Señor Jesús, a través del Cordero que quita y borra el pecado del mundo y de aquel que ha aceptado su nombre. Del que no ha aceptado, ese no puedes hacer Dios nada, porque solamente por sus hijos el Padre hace algo.
del hijo ajeno, no puede. Si usted quiere hacer algo por un hijo ajeno, hasta le pueden echar la pleito. Le puede decir, oye, ¿qué hace conmigo? Aunque quiere hacer lo bueno, ¿no? Muy bien. En aquel tiempo, hermanos, tiene que haber algo muy elemental, muy básico, muy vital. La gente no está acostumbrada a la obediencia. Por eso en cierta ocasión dijimos que aquí es como un entrenamiento, es como un taller. Nosotros debemos aprender a ser obedientes. ¿Cuándo? Ahora. Hay que obedecer. Nosotros no vemos a Dios, pero debemos obedecer. Pero tenemos una gran ventaja, hermanos, cuando sin ver a aquel que nos manda, lo obedecemos. Porque hay gente que aunque vea al que le da instrucciones para obedecer, aún así no quieren obedecer. Aún en los trabajos, aún cuando les pagan por hacer. Por eso, hermanos, la obediencia va a ser otra cosa muy vital en el reino de los cielos. Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, hermanos, cuando nosotros obedecemos, nosotros somos de Dios, somos su pueblo, somos de Cristo, estamos obedeciendo. Qué triste es ver un hijo que no obedece. No puede recibir elogios, lo único que puede recibir son críticas y en ocasiones castigos. Tenemos que ser santos, hermanos, tenemos que vivir en la verdad y tenemos sobre todo, hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. De santidad nos habla Isaías 35:8. Anótelo ya, hermano. 35:8. En cuanto a la verdad, hermanos, también es Isaías 65:16. Anótelo ahí. Pero quiero que veamos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Porque aquí también ha habido algunas equivocaciones. Dicen que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso, hermanos, no lo avala la Escritura. Al menos que tenga un concepto muy errático de la Escritura, pero hablar lenguas no dice la Escritura. En ese sentido, lenguas como idiomas. Porque en el Pentecostés sí hablaron lenguas en el sentido de escrituras o de escritura, perdón, de idioma, para dar mensaje en las diferentes lenguas de los hombres que estaban en ese momento. Esos que hablaron lenguas, idiomas, esos sí hablaron en los diferentes idiomas de aquella cosmopolita Jerusalén. Pero lo que ahora hablan ni son lenguas, ni son idiomas, quién sabe qué sea. Así que vamos a ver qué dice Joel 2, 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. En aquel tiempo, creo que se ha hecho 2. A ver. Bueno, en Hechos 2 habla de la venida del Espíritu Santo, pero Joel, lo que acabo de citar, en su capítulo 2 y los versos 20-28 dice lo siguiente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y en Hechos, en el capítulo 2, se cumple esa
esa profecía, pero los hombres hablan idiomas en la lengua de Mesopotamia, en la lengua de los griegos, en la lengua de los romanos, del Ponto, de Galacia y de otras partes del mundo. Era la profecía que acabo de leer de Joel 2, 28 y 29. Sí que sí se hablaron idiomas en aquel tiempo, pero no lo que ahora se habla, que se le llama glosolalia. Eso dice que está hablando en lenguas, pero el apóstol dice, y el que habla lenguas, traduzca, y si no, que busque a uno, y si no, calle para que todo sea hecho decentemente y en todo. Así que todo eso no se puede traducir, es intraducible, por lo tanto, ni son lenguas ni son idiomas. ¿Quién sabe qué será? Con respeto a mis hermanos de las iglesias carismáticas, lo voy a dejar así. ¿Quién sabe qué será? Cristo regirá como rey. Lo dice Isaías. Isaías 9. Solo vamos a leer 3 al 7. Isaías. Isaías 9. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste tu pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Sí? Hasta el 7, hermano. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo delatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gracias, hermano. ¿Vieron algunas citas donde nace el Señor Jesús, no? Y será llamado un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero lo que no se ha cumplido es lo que dice el capítulo, el verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso no se ha cumplido. Por eso es necesario que el Señor venga por segunda vez. Así que Cristo reinará y regirá como rey. También dice que David será gobernante, o tal vez la descendencia de David gobernará. Ya lo vimos ahorita, pero vamos a retomarlo. Es del verso 7. Lo dilatado de su imperio. ¿El imperio de Israel actualmente existe? No existe. Es así de chiquito. Alrededor están todas las naciones. Si no tuviera la asistencia de Dios, ya lo hubieran acabado. Ya estaría desaparecido. Pero lo delicado de su imperio no se puede dar ahora. Por eso es necesario que el Señor venga otra vez, como leímos en el capítulo 25 de Mateo, donde cada uno lo va a poner en paz. Los corderos aquí a la derecha, los chivitos aquí a la izquierda. Vamos a ver qué dice ahora. Isaías 1 al 10. Isaías, perdón, 11. 1 al 10. Voy a leer. Isaías 11, 1 al 10. Saldrá una vara
del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hasta allá, hermano, vamos a ver. Esto tampoco se puede dar si no viene el Señor Jesucristo, hermanos. Si no viene Cristo, no puede haber esto. Así que, hermanos, yo creo que debemos estar atentos y alertas para que esto, hermanos, lo podamos nosotros vislumbrar. Porque recuerden, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, fue así un puñado de gentes, muy poquitos los que lo identificaron. Todos los demás, hermanos, creo que por ignorancia, lo rechazaron. Que no pase ahora eso. Y ya vamos a terminar. Jesucristo va a gobernarnos en toda la tierra. En toda la tierra. Pero miren, hermanos, nobles príncipes también gobernarán. O sea, hermanos, será un gobierno, como un gabinete de cualquier gobierno, pero de Cristo. Mire qué dice Mateo. No, mejor vamos a leer Isaías 32. Con eso terminamos. Isaías 32, 1. 32, 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Ahora veamos qué dice Mateo 19. Mateo 19. Y el verso 28. Mateo 19, verso 28. Ahí lo tiene. Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis escuchado también os sentaréis sobre vuestro trono para juzgar a las 20 tribus de Israel. 19, 28, hermano. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, gracias, hermano. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso, hermanos, en ese evento también estaremos nosotros. Porque mire qué dice el 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos dicen, bueno, no, sí lo he escuchado. Que des un peso y Dios te da 2. Pues qué miserable, ¿no? Aquí dice Dios que va a dar 100 tantos, hermano. 100 tantos de todo. ¿Qué le parece? Seremos muy bendecidos en ese tramo. Y nada más y nada menos, hermano. 1000 años. Y si 1000 años, hermanos, no nos alcanzan para hacer todo aquello que en esta vida actualmente no podemos hacer,
pues cuánto más necesitaremos. Una eternidad, pues también la tendremos. Termino con esto, hermanos. Zacarías 8:3. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. 8:3. Aquí dice Jehová, yo he testificado al Señor. ¿Sí? Aquí dice Jehová, yo he restaurado al Señor y moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Gracias, hermano. Hermanos, aquí dice claramente, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Fíjese que los testigos, es decir, los judíos, le llaman actualmente Sión a Jerusalén. Así fue pactado. También habrá oído, creo que todavía se les llama sionistas. Dice la Escritura, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Hermanos, esto es solamente una pequeña parte, hay mucha más, de lo que viene en el futuro, hermanos. No lo sé, tal vez nosotros no lo veamos, hermanos, pero de que se va a cumplir tal como se cumplió el nacimiento del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y su ascensión al reino de los cielos. Así que, hermanos, debemos estar muy pendientes para que nosotros estemos siempre allí, tal como el Señor nos ha prometido. Voy a orar, hermanos, para despedirnos, no para despedirnos, para dar acción de gracias. Le voy a pedir a mi hermano Jacobo que después, por favor, hermano, puede recoger la ofrenda. Ahí está el garzofilazo. Gracias. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es nosotros. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a mis hermanos. Bendice a mis hermanos que se han esforzado por venir y por escuchar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Hermanos, nuestros hermanos están en los Estados Unidos, no están vacacionando, están arreglando un asunto de mucha importancia para ellos. En una semana más, creo que estarán aquí. Así es que les rogamos, hermanos, que hagamos oración por ellos. Muchas gracias. Adelante, hermano. Hermano Jacobo. Por tu palabra. Gracias por haber utilizado al hermano y darnos un mensaje que nos llegue a nuestro entendimiento y al nombre de poder de nuestras vidas. También te pido que bendigas estos diezmos que los hermanos van a dar, Señor, que sean de bendición, que den del corazón, Señor, y les limpies en sus vidas. Por esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Después de las ofrendas pueden despedirnos, hermanos. Hermano, gracias. Hermanos, ustedes. Sí. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Les invito a inclinar su rostro, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos has permitido reunirnos en torno de ti, Señor, para alabarte, para bendecirte, para poner nuestras súplicas y acciones de gracias delante de ti, Señor, sobre todo para escuchar tu palabra.
Permite, Señor, que esto que el día de hoy nos has compartido, pues podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos bendigas en esta semana, Señor, que nos permitas tener una buena semana a través de que tú nos acompañes en cada tiempo, en cada momento, Señor. Te pedimos también por aquellos que no pudieron venir por alguna situación, tú conoces las causas, Señor. También te pedimos que los bendigas, Señor, y que pronto los puedas traer aquí con nosotros, Señor, para que juntos como hermanos podamos alabarte, Señor, y seguir, Señor, estando en torno de ti, Señor, para aprender acerca de tu perfecta voluntad y lo que quieres para con nosotros. Señor, todo esto te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que tengan buena semana.